Hay inventos que son tan pequeños que casi no los notas. No tienen un diseño llamativo ni tecnología complicada. Pero cuando desaparecen, de repente te preguntas, ¿cómo funcionaba el mundo antes de que fueran inventados? En este video vamos a contar las 10 pequeñas invenciones que silenciosamente resolvieron grandes problemas, cosas simples que usamos todos los días, pero que en realidad tienen una historia mucho más grande detrás de ellas. Antes de que empecemos, por favor dale like y suscríbete al canal, es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar. Número 10, una invención que casi tocamos todos los días, pero rara vez notamos. El velcro. Son solo dos piezas de tela, una con pequeños ganchos y otra con bucles suaves. Cuando las juntas, se adhieren de inmediato. Cuando las jalas, también se separan fácilmente. Así de simple. Pero detrás de ese simple mecanismo, resulta que hay una solución a un problema que diferentes industrias han enfrentado durante mucho tiempo. Antes de que se inventara el velcro, muchos sistemas de sujeción tenían sus inconvenientes. Los botones, lentos, los cierres, se pueden atascar o romper. Las agujetas se aflojan. Y en situaciones donde se necesita actuar rápido, eso es un gran problema. La idea comenzó en 1941, cuando el ingeniero suizo Georges de Mestral notó que las semillas de bardana se pegaban al pelaje de su perro mientras caminaban por los Alpes. En vez de simplemente quitarlas y olvidarlas, las estudió detenidamente. Bajo el microscopio, vio cientos de pequeños ganchos que se adherían a las fibras de la tela y al cabello. Ahí fue donde comenzó el concepto. Él copió el diseño de la naturaleza y lo convirtió en un sistema de sujeción práctico. Con el tiempo se utilizó en aparatos ortopédicos, manguitos de presión arterial, equipo militar, equipo de rescate e incluso en misiones espaciales de la NASA para evitar que las herramientas flotaran en gravedad cero. Pero quizá la contribución más importante de todas es que hizo la vida mucho más fácil para la gente común. Para el niño que se pone los zapatos, para el paciente que tiene dificultad para moverse, para la enfermera que necesita actuar rápido, para cualquiera que necesite un agarre rápido, simple y confiable, sin batería, sin electrónica, sin mecanismos complicados, solo un toque y se sujeta de inmediato. A veces la solución más grande no tiene que parecer avanzada. Número 9. Cinturón de seguridad de 3 puntos. Una de las cosas más simples dentro del auto, pero también es una de las más importantes cuando se trata de seguridad vial. No es complicado, no es electrónico, no tiene sensores ni aplicaciones, una correa en el hombro y otra en la parte inferior del cuerpo, y una hebilla que se asegura con un clic. Pero detrás de este diseño simple, hay un gran cambio en la forma en que protege a las personas dentro del vehículo. En los primeros tiempos de los autos todavía no había un cinturón de seguridad estándar como ahora. Algunos solo tenían un cinturón abdominal que se ajustaba a la cintura. Servía, pero era limitado. Cuando hay una colisión, sí evita que el cuerpo salga disparado, pero la parte superior del cuerpo sigue avanzando hacia adelante. Ahí es donde ocurren las lesiones más graves. Todo cambió cuando se desarrolló el cinturón de seguridad de 3 puntos en Suecia durante la época del desarrollo de los sistemas modernos de seguridad vehicular. El ingeniero Niels Bohlin, mientras trabajaba en Volvo, fue quien desarrolló un diseño más eficiente. En vez de que solo una parte sujetara el cuerpo, él lo hizo con 2 puntos principales de soporte, el hombro y la cadera. De esta manera, la fuerza se distribuye de manera más uniforme cuando hay un frenazo repentino o un choque. No es solo una parte del cuerpo la que absorbe el impacto, sino partes más fuertes como el pecho y la pelvis. El movimiento del cuerpo dentro del auto está más controlado. Se reducen las lesiones graves. Otra razón por la que esto se convirtió rápidamente en el estándar en todo el mundo es porque es muy sencillo de usar. Solo se necesita una mano para abrocharlo, y cuando ocurre un impacto repentino, automáticamente se bloquea para evitar que sigas avanzando. Con el paso del tiempo, diferentes organizaciones de seguridad vial confirmaron que el cinturón de seguridad ayuda mucho a reducir las lesiones graves y las muertes en accidentes automovilísticos, siempre y cuando se use correctamente. Y aunque ya hay muchas características modernas de seguridad como las bolsas de aire y las zonas de deformación, el cinturón de seguridad sigue siendo un requisito básico en todos los vehículos, porque de la manera más simple hace algo muy importante. Mantiene a la persona en una posición segura en medio de un peligro repentino. Un clic antes de viajar. Un simple paso que puede cambiarlo todo en caso de un accidente. Número 8. Pieza de esquina del contenedor de carga. Una de las partes más importantes del comercio global que casi nadie nota, aunque vemos su efecto todos los días. En cada contenedor que pasa por el puerto, hay una pequeña estructura de metal en cada esquina.
Parece algo simple, pero esta es la razón por la que el movimiento de productos en todo el mundo es rápido, estandarizado y eficiente. Antes del sistema moderno de contenedores, el envío global era muy diferente. Los productos se descargaban uno por uno. Caja, saco, barril, todo a mano. A esto se le llama transporte de carga suelta. Lento, caro y con alto riesgo de daño y pérdida de la carga. A veces, un barco podía pasar varios días o semanas en el puerto antes de terminar la descarga. Aquí fue donde cambió todo cuando se introdujo el sistema de contenedores de envío estandarizados a mediados del siglo XX, que a menudo se asocia con el ingeniero Malcolm McLean. Pero la verdadera clave para que esto funcionara en todo el mundo fue un pequeño componente: el pieza de esquina. Es la pieza de metal que está unida a cada esquina del contenedor. Tiene una forma exacta y agujeros diseñados para que los seguros giratorios de las grúas, camiones, trenes y grúas se enganchen. Gracias a esto, el mundo entero tuvo un solo sistema. No importa a dónde envíes un contenedor, el proceso de levantarlo, apilarlo y transferirlo es el mismo. Ya no es necesario abrir el contenido. Ya no es necesario manipular la carga pieza por pieza. Traslado directo del barco al camión o al tren. En la industria de la logística, esto fue un gran cambio. Según los estudios sobre el comercio global y la economía del transporte, los costos de envío bajaron mucho desde que se adoptó el sistema de contenedores, debido a los procesos complicados de carga y descarga y a los altos requerimientos de mano de obra. El efecto de esto no solo se sintió en los puertos, sino que cambió toda la cadena de suministro. Los productos que antes solo se distribuían localmente, ahora se pueden fabricar en un país y enviar al otro extremo del mundo de manera más rápida y predecible. La globalización moderna se hizo posible desde electrónicos, ropa, comida, hasta materias primas. El pequeño sello metálico en la esquina del contenedor fue la razón por la que el sistema se volvió universal. Una pieza de acero estandarizada que silenciosamente conectó al mundo entero. Número 7. Código QR. Una de las tecnologías que parecen más simples, pero una de las más utilizadas en el mundo digital moderno. Un pequeño cuadro lleno de patrones en blanco y negro, sin partes móviles, sin batería, sin electrónica en el propio código. Pero detrás de su apariencia simple, esto ha proporcionado una gran solución: la conexión rápida del mundo físico con la información digital. Antes de que esto se volviera común, se usaban los códigos de barras para rastrear productos, pero eso era limitado. Tenía que escanearse en el ángulo correcto. Solo podía almacenar una pequeña cantidad de datos. Y fácilmente puede fallar si está rayado o parcialmente dañado. En 1994, bajo Denso, una empresa relacionada con Toyota, se creó el código QR para un uso práctico: rastrear piezas automotrices en la línea de producción. Esto no se hizo para redes sociales, pagos o teléfonos. Su propósito al principio era puramente industrial. La ventaja del código QR fue su diseño en 2 dimensiones. Se puede almacenar más información en un espacio pequeño. Y gracias a su patrón especial, se puede leer aunque esté rotado, el ángulo no sea perfecto o incluso si una parte está un poco borrosa al imprimirse. También tiene corrección de errores incorporada, así que aunque una parte del código esté dañada, todavía se puede leer correctamente. En condiciones del mundo real, como en fábricas, almacenes y sistemas logísticos, esto es más confiable que los códigos de barras tradicional. Durante muchos años, esto solo se usaba en la industria y no era muy notado por el público. Pero todo cambió cuando llegaron los teléfonos inteligentes. De repente, la cámara de cada persona se convirtió en un escáner universal. Solo necesitas un escaneo y vas directo al sitio web, pago, menú o información. Esto se volvió aún más crítico durante la pandemia de COVID-19. Muchos países y negocios usaron los códigos QR para transacciones sin contacto, menús digitales y sistemas de rastreo relacionados con la salud. Según varios informes de salud pública y políticas digitales, esto fue de gran ayuda para continuar con las operaciones diarias mientras se reducía el contacto físico durante los confinamientos. Otra de las razones por las que esto se difundió rápidamente en todo el mundo es porque su especificación original es abierta. Eso significa que no estuvo limitado a una sola empresa o licencia difícil de usar, pero como cualquier tecnología, también tiene sus limitaciones. Necesita una cámara y un dispositivo para escanear. Y también hay riesgos cuando se usan códigos QR que no son confiables, especialmente si se usan para phishing o enlaces maliciosos. Pero aún así, sigue siendo uno de los puentes digitales más prácticos en el mundo moderno. Debido a su forma más simple, que es solo un cuadrado, puede conectar objetos físicos con información digital en solo un segundo. Silencioso, rápido y casi ni lo notas. Pero se usa todos los días en todo el mundo. Número 6. Tacha reflectante de carretera. Por la noche, antes la carretera parecía desaparecer.
Cuando ya no había suficiente luz, estaba oscuro y casi no había guía para los conductores. Solo se dependía de los faros, y las líneas pintadas en el camino también desaparecían rápido con la lluvia, la niebla o el resplandor. Como resultado, el riesgo de accidentes era mayor, especialmente en caminos rurales y autopistas que no estaban bien iluminadas. Por eso surgió una idea sencilla. Si la carretera no es clara para el conductor, hazla más visible con las mismas luces del vehículo. Aquí es donde entra el Reflective Road Stud, conocido también como ojo de gato. El concepto se creó en la década de 1930 en el Reino Unido por el inventor Percy Shaw. Su apariencia es bastante simple. Es un pequeño dispositivo incrustado en la carretera, pero contiene un vidrio especial y material reflectante que puede devolver la luz de los faros directamente al conductor. Eso significa que, en lugar de que las marcas de carril desaparezcan en la oscuridad, de repente vuelven a ser visibles para el conductor. Es como si la carretera tuviera un contorno en medio de la noche. Pero una de las innovaciones más importantes aquí no es solo el reflejo, sino la durabilidad. El diseño del ojo de gato tiene una carcasa de goma que se comprime cuando pasa un vehículo. Cuando pasa la llanta, esto se flexiona y como que limpia la superficie del vidrio. Por eso, aunque haya lluvia, lodo o suciedad en la carretera, el reflejo sigue siendo visible. Con el paso del tiempo, los topes viales tuvieron diferentes colores para dar instrucciones al conductor. Blanco para las marcas de carril, rojo para advertencia o dirección incorrecta, amarillo para la separación de carriles o medianas, y en algunos lugares, azul para las rutas de acceso de emergencia. Según las autoridades de seguridad en el transporte, este tipo de sistemas reflectantes en las carreteras ayudan a una disciplina de carril más clara y a una conducción nocturna más segura, aunque el efecto exacto puede variar dependiendo del país y de las condiciones de la carretera. También tiene sus limitaciones. Puede dañarse por vehículos pesados, quitanieves o por el desgaste extremo. Por eso, en algunos lugares, se reemplaza por líneas pintadas reflectantes o marcadores plásticos elevados. Pero el principio sigue siendo el mismo. Hacer visible la carretera mediante la simple física de la reflexión, sin sonido, sin electrónica, sin señal, solo unos pequeños domos de goma. Pero esto puede cambiar la forma en que millones de conductores ven la carretera por la noche. Un invento simple que silenciosamente previene miles de accidentes cada año en todo el mundo. Número 5. La rosca de tornillo estandarizada. Una de las cosas más comunes utilizadas en el mundo de la ingeniería y la construcción, pero también una de las innovaciones más subestimadas en la historia de la industria. Los tornillos mismos han sido utilizados por la humanidad desde hace mucho tiempo, pero el verdadero cambio llegó cuando se estandarizó la forma de fabricarlo. Antes de esto, casi cada taller tenía su propio tamaño y diseño de tornillo. Distinta la rosca, distinto el paso, distinto el diámetro. Como resultado, las piezas no eran compatibles. Un perno hecho en un lugar no encajaba en una tuerca fabricada en otra fábrica. Eso significa que incluso una reparación simple se volvía complicada. A mediados del siglo XIX, un ingeniero británico llamado Joseph Whitworth comenzó a desarrollar un sistema estandarizado de roscas para tornillos. En lugar de diferentes tamaños, él creó un solo conjunto de medidas exactas para el ángulo, el espacio y la forma de la rosca. Aquí fue donde empezó a introducirse el concepto de intercambiabilidad. De repente se volvió posible que las piezas fabricadas en diferentes lugares encajaran entre sí sin necesidad de ajustes. A primera vista esto parece un detalle pequeño, pero en la industria esto fue un gran cambio. Gracias a esto, la producción en masa se hizo posible. Las fábricas pudieron producir piezas que se podían usar de inmediato para ensamblar máquinas, vehículos y equipos. La producción se volvió más rápida. Las reparaciones se hicieron más fáciles. El rendimiento de las máquinas se volvió más predecible. Desde los ferrocarriles hasta la construcción naval, la consistencia de los elementos de fijación se convirtió en la base de la industria moderna. Con el paso del tiempo, la estandarización se amplió aún más. Surgieron diferentes sistemas como las roscas métricas y los estándares internacionales que hoy se usan en todo el mundo. Según las organizaciones de estándares de ingeniería y manufactura, este tipo de estandarización también es importante para la seguridad porque reduce el riesgo de fallas mecánicas, como las conexiones flojas o las roscas barridas que pueden causar fallas en sistemas críticos. En el mundo moderno, casi todo lo que tiene estructura o maquinaria depende de este concepto. En los vehículos, puentes, electrodomésticos, máquinas industriales, todo está basado en la simple idea de que el tornillo y cada conexión deben ser compatibles. No hay efectos especiales, no hay innovación visible para la gente común.
pero su efecto abarca todo el mundo industrial. Una pequeña decisión sobre el tamaño y el ángulo que cambió cómo funciona la manufactura moderna en todo el mundo. Número 4. Limpia parabrisas, una parte simple del coche que a menudo se pasa por alto hasta que llega una fuerte lluvia. Antes de que esto fuera inventado, uno de los mayores problemas de los primeros vehículos era la visibilidad. Cuando llueve o cae nieve, el parabrisas del vehículo se cubre rápidamente, y como el diseño de los primeros parabrisas era plano, casi toda la vista del conductor se volvía borrosa en cuestión de segundos. Como resultado, muchos conductores se veían obligados a reducir mucho la velocidad, detenerse o limpiar el parabrisas con la mano mientras conducían, lo cual obviamente era peligroso. En 1903, una inventora estadounidense llamada Mary Anderson patentó el primer dispositivo manual para limpiar parabrisas, una hoja de goma unida a un brazo y controlada desde dentro del vehículo mediante una palanca. Con cada movimiento se quitaba el agua o la nieve frente al conductor para devolver la claridad del camino. Al principio, la industria automotriz no aceptó de inmediato este invento. Hubo fabricantes que dijeron que esto podría distraer al conductor y que aún no era necesario. En esa época, los autos todavía eran lentos, pero a medida que aumentaba la velocidad y la cantidad de vehículos en la carretera, una cosa se volvió clara. Si no puedes ver el camino, no importa qué tan buen conductor seas, sigue siendo peligroso. Para la década de 1920, el sistema se volvió más avanzado y los limpiaparabrisas motorizados comenzaron a aparecer como una característica estándar en los autos. Aquí también comenzó la evolución del diseño. De una sola hoja pasó a tener 2 hojas, hasta los sistemas de limpieza intermitente y la tecnología moderna de detección de lluvia que funciona automáticamente dependiendo de la lluvia. El papel más importante de esto es simple: devolvió la visibilidad. Esto no cambió la carretera, tampoco cambió el clima, pero cambió la forma en que el conductor ve el mundo frente a él mientras conduce el vehículo. En los estándares modernos de seguridad vial, un sistema de limpiaparabrisas funcional es una parte importante para que el vehículo cumpla con la normativa, porque sin esto el nivel de seguridad de un vehículo disminuye de inmediato, especialmente en condiciones climáticas adversas. También tiene limitaciones, no elimina completamente la niebla o el deslumbramiento y puede dañarse o dejar manchas si está viejo o no se le da un buen mantenimiento. Por eso hay otros sistemas como los desempañadores y recubrimientos mejorados de vidrio para mantener más clara la visibilidad. Pero aunque ya existen nuevas tecnologías, esto sigue siendo una característica central de seguridad, porque de la manera más básica esto hace algo que es fundamental en cada viaje. Ve el camino, un simple movimiento de la hoja de goma que marca la diferencia entre un viaje a ciegas y una llegada segura. Número 3. Tarima de madera para envío. Es una de las cosas más comunes en los almacenes y la logística, pero también es una de las partes más subestimadas de la cadena de suministro moderna. Una simple plataforma plana hecha de madera. No parece nada especial. A menudo solo están apiladas en una esquina del almacén o simplemente se consideran algo para cargar cajas y mercancías. Pero detrás de su apariencia, resolvió un gran problema en la industria: cómo mover productos pesados de manera rápida, segura y continua. Antes de los pallets, casi todo el manejo de mercancías era manual. Cajas, sacos, cajones. Todo esto lo cargaba y trasladaba a la gente. Era lento, agotador. Existen alternativas como los pallets de plástico y metal, pero la madera sigue siendo dominante porque es más barata, fácil de reparar y ampliamente disponible. Lo más interesante aquí es lo simple que es. No tiene motor, no tiene sistema de rastreo, no tiene automatización. Es solo una plataforma plana, pero gracias al estándar que proporcionó, fue posible todo el sistema moderno de logística. Un pedazo de madera que silenciosamente se convirtió en la base de la distribución mundial. Número 2. Aguja hipodérmica. Uno de los equipos médicos más pequeños, pero también uno de los que tiene el mayor impacto en la atención médica moderna. Un tubo de metal delgado, con una punta afilada, y en su interior, un canal hueco. A simple vista parece sencillo, pero en su uso cambió la forma en que se tratan las enfermedades, los casos de emergencia e incluso la prevención de enfermedades en todo el mundo. Antes de las inyecciones modernas, las formas de administrar medicamentos eran limitadas. La mayoría se tomaban por vía oral, se aplicaban en la piel o se inhalaban. Esto tenía sus problemas. No todos los medicamentos son absorbidos correctamente por el cuerpo cuando se toman por vía oral. A veces, incluso se destruyen por el ácido del estómago. El efecto es lento. Y en situaciones de emergencia, cada segundo es importante. Aquí es donde el concepto de inyección directa hizo una gran diferencia. A mediados del siglo XIX comenzó a surgir la idea de usar una aguja hueca
para inyectar el medicamento directamente debajo de la piel. Uno de los primeros registrados fue Alejandro Wood en 1853, quien utilizó una inyección para aliviar el dolor usando morfina. Al mismo tiempo, hubo investigadores médicos franceses que desarrollaron sistemas de jeringas para una administración de medicamentos más controlada. Con el paso del tiempo, estas ideas se combinaron y la jeringa y la aguja hipodérmica se convirtieron en herramientas médicas estándar. Como resultado, los doctores obtuvieron un control más exacto sobre la dosis. El medicamento se puede administrar directamente en el músculo, las venas o debajo de la piel, dependiendo de la necesidad. El alivio del dolor es más rápido. La anestesia en las cirugías es más confiable. Y el tratamiento de emergencia es más efectivo porque la administración del medicamento toma solo segundos en lugar de minutos u horas. Uno de los mayores impactos de esto también se ve en la vacunación. Gracias al método de inyección estandarizado, se hicieron posibles los programas de inmunización masiva en todo el mundo, donde millones de personas reciben vacunas de manera más consistente y segura en comparación con los métodos anteriores. Según las instituciones de salud pública y los registros médicos, la tecnología de inyección ha jugado un papel importante en la reducción de enfermedades prevenibles que antes se propagaban rápidamente en la población. Pero también tiene sus limitaciones. Si se usa incorrectamente, puede causar infecciones o lesiones. También hay casos de transmisión de enfermedades cuando no se esterilizan o desechan adecuadamente las agujas. Por eso se volvieron importantes los protocolos médicos estrictos y el desarrollo de agujas con mecanismos de seguridad. A pesar de esto, sigue siendo una herramienta fundamental en la medicina moderna. Existen nuevas tecnologías como los inyectores sin aguja y los parches transdérmicos, pero en muchos casos todavía no superan la combinación de rapidez, precisión y bajo costo del sistema tradicional de agujas. En su forma simple, es un tubo delgado de metal. Se hicieron posibles la cirugía moderna, el manejo del dolor y los sistemas de vacunación global. Un pequeño instrumento que silenciosamente cambió la forma misma de salvar vidas. Número 1. Bolígrafo. Una de las cosas más simples que la gente usa todos los días, pero también una de las herramientas más importantes en la historia de la comunicación. Un bolígrafo pequeño, una punta con una diminuta bola de metal y un sistema de tinta en su interior. A simple vista parece algo ordinario. Pero antes de que esto se convirtiera en el estándar, escribir no era tan estable ni conveniente como lo es ahora. En los primeros tiempos, las plumas fuente eran las principales herramientas. Había que rellenarlas. Se necesitaba el ángulo correcto para que funcionara bien, y a menudo la tinta se filtraba o se corría. Había ocasiones en que no funcionaba bien en climas fríos o en altitudes elevadas donde la presión cambiaba. Por eso surgían problemas en situaciones donde se necesitaba escribir de manera rápida y confiable en los negocios, la educación, la ingeniería y las operaciones militares. Aquí es donde entra un cambio simple pero poderoso: el bolígrafo. La idea principal de esto es bastante simple. En la punta de la pluma hay una pequeña bola de metal que gira mientras la usas para escribir en el papel. Mientras la bolita gira, toma tinta del cartucho interno y la transfiere directamente al papel. Al mismo tiempo, la bolita también sella el depósito de tinta para que no gotee ni se seque. En 1938, esto fue patentado por el inventor húngaro László Biró, un periodista que notó que la tinta de los periódicos se secaba rápido y no se corría fácilmente, pero era demasiado espesa para una pluma fuente. En vez de cambiar la pluma, él cambió todo el sistema de distribución de tinta. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto se volvió especialmente importante para la Real Fuerza Aérea Británica, donde las plumas fuente tenían problemas a gran altitud debido a los cambios de presión. El bolígrafo es más estable y más confiable, ¿no? Por eso se volvió una herramienta práctica para los pilotos y los ingenieros. Después de la guerra, comenzó la producción en masa y rápidamente se difundió por todo el mundo. Su efecto no fue una revolución tecnológica complicada, sino una simple comodidad. De repente, la escritura se volvió portátil, más barato, más confiable y posible en casi cualquier entorno. Ya no se necesitaba entrenamiento especial ni mantenimiento para poder escribir. Cualquiera, en cualquier lugar, podía registrar una idea, información o documento. Según los estudios de historia y comunicación, el bolígrafo es una de las herramientas que facilitaron la comunicación masiva y la documentación en la sociedad moderna. Pero debido a su accesibilidad, también tiene sus limitaciones. No es tan expresivo como la tinta de una pluma fuente en la escritura artística, y como suele ser desechable, también genera un impacto ambiental por los residuos. Pero en general, no reemplazó la capacidad humana. Solo eliminó la complicación al escribir. Una pequeña bola de acero que eliminó siglos de problemas con la tinta y silenciosamente cambió la forma en que el mundo escribe, almacena y transmite el conocimiento.